Hola, soy Juan Carlos Arteaga, autor y conferencista, y esto es Extrapolando, un show donde compartimos y cuestionamos nuestras creencias, vivencias, la forma en la que entendemos al mundo y buscamos encontrar explicación a lo habitual y resolver problemas cotidianos. Hoy vamos a hablar sobre esta frase tan últimamente divulgada: échale ganas. Y toda la cultura, pues llamado echaleganismo, toda esta cultura privilegiada, absolutista, esta costumbre de recetar soluciones únicas para todos los problemas y situaciones, es algo de lo que la gente que está en contra, por ejemplo, del coaching se queja. Y bueno, básicamente toda esta costumbre de ignorar e infravalorar el contexto que hay alrededor de una persona o de una situación. Bueno, el primer lugar donde escuchamos este discurso es, por supuesto, al hablar sobre el éxito. Échale ganas, comprométete con tus metas y lo lograrás, todo está en la mente, incluso frases tan burdas como el éxito o la riqueza son mentales y bueno, demás simplezas. Si bien es cierto que si no te esfuerzas no lograrás nada, esto no significa que al esforzarte sí lograrás algo, es diferente. Hay un gran rol que juega nuestro contexto y estamos en un juego donde la cancha no es pareja, cada quien se rige por ventajas y reglas distintas. El catalizador no es un talento extraordinario, sino unas oportunidades extraordinarias, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Mateo 25, 29 y 30. A ver, una persona que tiene una pequeña ventaja por cuestiones de probabilidad, a lo mejor nacer en una familia afortunada que le pueda brindar opciones, una educación, ni siquiera una educación de panja, simplemente una educación, el que saliendo de clases no tenga que ir a trabajar y que precisamente por no tener que trabajar pueda dedicarse a sus extracurriculares, alguna clase de piano, de básquetbol, dedicarse a leer, simplemente poder hacer lo que quiera. Vaya, el mismo hecho de tener acceso a internet y a toda la información de la humanidad es un gran privilegio. Y bueno, esto es algo que no hacemos nada para merecer ni nos ganamos, simplemente tenemos por cuestiones probabilísticas. El simple hecho de no nacer en un país con hambruna, en una guerra, bueno, eso es un kickstart que obtienes al inicio. Y esa oportunidad pequeñita no hace más que persistir. Ya hablamos de esto. Esta pequeña ventaja inicial se irá acumulando y acumulando y sumándose con otras oportunidades. Entonces, el que inició un poquito mejor, gracias a ser un poquito mejor, tiene más oportunidad y más y más y más. Y al final esa ventaja se acaba siendo enorme. Alguien que tiene internet y sabe usar una computadora, por ejemplo, podrá capacitarse y tomar cursos y después podrá hacer trabajos y aplicar lo que aprendió. Eso a su vez le permite generar más ingresos y capacitarse más. Y eso, pues por supuesto, buscar aún mejores oportunidades y se vuelve un círculo. Ya hablamos de esto en De Emprende, mi otro podcast, que es que todas las personas que han logrado destacar fueron beneficiarias de una ventaja inicial que no se ganaron ni merecían. Esta oportunidad fue un parteaguas y constituyó un rol crítico en su éxito. Este es el llamado efecto Mateo, precisamente en referencia al verso del Nuevo Testamento que te leí. Y es esto, el éxito como resultado de ventajas acumulativas. Empiezas un poco mejor que los demás y esa pequeña diferencia te lleva a una oportunidad tras otra que hace que la diferencia pues cada vez sea más grande, lo cual lleva a otra y a otra oportunidad. Y así es como una persona ordinaria se convierte en extraordinaria, en el extra que puede construir a través de privilegios. Y todos tenemos privilegios, aunque en diferente medida. Y el hecho de tenerlos, eso sí es importante, no resta mérito, por lo menos desde mi punto de vista, a nuestras acciones y logros. El privilegio simplemente exponencia y ayuda a explicar de dónde viene y de dónde venimos nosotros como personas. Es nuestra responsabilidad entender y asumir nuestro privilegio y sobre todo utilizarlo con fines
positivos, aprovecharlos para servir a los demás. Entonces ya vimos que depende del contexto y que simplemente desear algo y estar en la mentalidad correcta, pues no necesariamente nos llevará a lo que queremos. Por supuesto, eso no lo descarto, la parte de la mentalidad juega un rol importante. Como ya te decía, pues sí, si no te esfuerzas no vas a lograr nada, eso es un hecho, pero el hecho de que te esfuerces tampoco significa que tengas garantizado obtener algo. Entonces, ya vimos, esto depende del contexto. Debemos ser realistas y darnos cuenta de que es nuestro alrededor y toda nuestra herencia cultural, todo lo que nos rodea, las oportunidades, los recursos que tenemos a nuestro alcance, lo que nos hace ser quien somos. Y de nuevo, eso no está mal ni resta mérito, simplemente ayuda a explicar lo que hacemos. Bueno, otro contexto en el que se escucha mucho este famoso échale ganas es en lo relacionado a la salud mental. La ansiedad, frustración, duelo, depresión. Y debemos entender que esta última es una enfermedad. Y así como el COVID, por ejemplo, causa un mal funcionamiento en nuestro cuerpo. Y para afrontarla hace falta mucho más que voluntad. Voluntad la cual, por cierto, no tienes para nada cuando estás deprimido. Entonces, a ver, biológicamente, cuando una persona padece de depresión, sucede lo siguiente. Primero, el volumen de distintas áreas cerebrales merma, es decir, se hace más pequeño. Principalmente el hipocampo, pero también la corteza prefrontal y la amígdala cerebral. Estas tres zonas están implicadas en la generación de emociones y al comprimirse, al hacerse más pequeñas, se vuelven funcionalmente más ineficientes, lo cual da lugar a mayores niveles de estrés y miedo. Número dos, estas emociones negativas que está favoreciendo el hecho de que se compriman estas partes del cerebro, produce la liberación de moléculas que favorecen la inflamación. Entonces, otras partes del cerebro se inflaman. Estas moléculas pueden ser, por ejemplo, las citoquinas IL-6 e IL-1 o el cortisol, el famoso neurotransmisor del estrés y el miedo. Y estas moléculas dañan al cerebro de distintas formas, como por ejemplo aminorando la producción de neurotransmisores, disminuyendo el tamaño del hipocampo, otra vez, y o incluso una tercera que es esta aterosclerosis en los vasos sanguíneos cerebrales. Es decir, en palabras simples, una reducción del flujo sanguíneo en algunas zonas. Entonces, además, se empeora todavía más el funcionamiento y se vincula con todavía más probabilidades de padecer depresión. Y para rematar, si esta inflamación se produce por otras causas que no necesariamente sean estas emociones negativas, también se favorecen estos procesos y después llevan a emociones negativas. Por lo tanto, la relación entre depresión e inflamación es bidireccional. Una siempre favorece a la otra y es un círculo vicioso. Entonces tu cerebro se inflama y te siente, bueno, simplificando, generas más moléculas como citoquinas y cortisol y dañas a tu cerebro. Y este daño al mismo tiempo genera más emociones negativas que producen este mismo efecto. Entonces es un ciclo vicioso y esto explica por qué es tan difícil salir de él. Y tercero, por si fuera poco, hay una desconexión de la amígdala cerebral. Como sabemos, esta amígdala valora las situaciones, es como nuestra parte racional, emocional, bueno, valora la situación y de manera casi inmediata suelta una alarma cuando percibe una potencial amenaza. Generalmente la amígdala cerebral se activa de forma inconsciente y bueno, las áreas cerebrales que procesan la información a nivel consciente actúan más lentamente. Pero cuando la amígdala se activa en exceso, lo cual sucede en la depresión, acuérdate, se activa cuando sientes miedo o amenaza o temor o ansiedad y cuando estás deprimido la activas muy frecuentemente, justo se favorecen los miedos y el estrés. Y en depresiones prolongadas pierde incluso su conexión con otras áreas cerebrales que la modulan. Entonces como que nuestra parte racional
deja de ser racional. Y esto contribuye a que un estímulo neutro, algo que no necesariamente sea malo, se catalogue por nuestro cerebro como algo negativo. Y esto explica, favorece esa visión gris de los acontecimientos, como que todo se vea con tristeza como algo negativo. Esto es característico de una persona con depresión. Bueno, otra cosa que puede suceder es que determinados tipos de transportadores de serotonina tengan poca afinidad por ella. La serotonina es el famoso neurotransmisor del ánimo, y si la producción de esta se decrementa, pues el estado de ánimo también lo hará. A ver, como ves, se trata de un padecimiento serio. Y justo se caracteriza porque no necesariamente sucede cuando algo en tu vida está mal acomodado y que a lo mejor puedas solucionar mediante terapia. Ahí es donde entra la psicología. Pero la depresión es un trastorno psiquiátrico, es un fenómeno químico y biológico donde la voluntad del individuo, el echarle ganas, el tener un estado positivo de tranquilidad, de mindfulness, no son suficientes. A veces ni siquiera hacen diferencia realmente en episodios depresivos fuertes. No son suficientes para salir de este episodio depresivo. Lo que existe es un desorden en neurotransmisores que se tiene que compensar justamente químicamente. A ver, ¿cuál es la elección en ambos casos? Tanto en el esfuerzo por salir de la depresión, con el esfuerzo por el éxito, por esforzarse, por crear algo. Bueno, yo creo que podemos concluir que al decir échale ganas, estamos invalidando e ignorando el contexto, ya sea del padecimiento y de todas las oportunidades, características individuales, circunstancias que llevaron a una persona a ser lo que es. Y justo, por ejemplo, retomando un poquito el tema de la depresión, hablamos sobre que justo la psicología concierne a las cosas que se pueden tratar con terapia, cosas que a lo mejor están en desorden y que puedes mejorar y mediante herramientas y sí, ahí sí un estado mental positivo y un enfoque distinto, pues puedes tratar lo que te está pasando y asimilarlo y bueno, procesarlo por tu cuenta, pero deja de ser psicológico y se convierte en psiquiátrico justamente cuando ya existe este desorden, este desbalance. Ya no es que estés triste y ya, es que literalmente tu cerebro está enfermo. Y lo mismo sucede con el éxito. Alguien que inicia en una posición desfavorecida, pues la tiene extremadamente difícil. Al mismo tiempo, alguien que tiene acceso a una educación desde temprano, alguien que puede hacer horas de vuelo y desarrollar sus habilidades, pues definitivamente va a tener experiencia que otros no y va a poder ver oportunidades y cosas que otros no logren percibir. Esto nos lleva a lo que es simpatía versus empatía. Son dos términos diferentes que generalmente se utilizan como sinónimo, pero no lo son. La simpatía es cuando identificas las emociones, el contexto, lo que sucede alrededor de otra persona, lo identificas y además lo sientes propio, ¿sabes? Como que simpatizas justamente, te plasmas, entiendes y además estás de acuerdo con lo que sucede, ¿no? Lo haces tuyo. La empatía es simplemente entender, valorar y saber que existe. Entender los sentimientos de la otra persona, el contexto de la otra persona, lo que sucede alrededor. A lo mejor con todo y eso yo no justifico o estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero por lo menos entiendo y sé de dónde viene. A ver, si vamos a poner un ejemplo muy extremo, pero si un, no sé, si un delincuente se hizo a través de un contexto desfavorecido, a lo mejor, no sé, tiene una mamá, un familiar enfermo y no tiene trabajo, si yo empatizo, aún así estoy en desacuerdo con que delinca, ¿eh? No lo apruebo. Sin embargo, entiendo de dónde viene, entiendo el contexto, las oportunidades y de alguna manera realmente me esfuerzo por saber qué es lo que está sucediendo y qué es lo que lo llevó a actuar o pensar de tal forma. Esto es distinto a simpatizar, en el cual estoy
tan de acuerdo y entiendo tanto lo que sucede que realmente justifico sus acciones. Digo, bueno, esto es lo que está sucediendo. No necesariamente tienes que tener simpatía. A ver, a un ladrón, por ejemplo, a un asesino, pues por más contexto, desde mi punto de vista, cuando estás haciendo daño a otro, por más contexto que tienes, no mereces simpatía, pero sí empatía. Y la empatía no es para compadecernos, por ejemplo, del delincuente, sino para entender el sistema y qué es lo que llevó a esa persona a actuar de tal forma y, por supuesto, buscar un cambio estructural paulatino. Obviamente no se puede cambiar de un día para otro, pero un cambio estructural paulatino que genere más oportunidades y que prevenga que estas personas, por ejemplo, delincan y caigan en este tipo de comportamientos. Esta es la diferencia entre simpatía, es yo entiendo y estoy de acuerdo contigo, y empatía, que es nada más yo entiendo y realmente me esfuerzo por comprender lo que está pasando por ti. Es entender a la otra persona. A mí me gusta ver a los demás como si fuera yo mismo, como si fuéramos nosotros mismos, pero bajo diferentes circunstancias. Tú eres tú por tus circunstancias y yo soy yo por mis circunstancias. Así como yo podría ser tú bajo tus circunstancias, tú podrías ser yo bajo mis circunstancias. Somos, tenemos que ser conscientes de esta desigualdad que existe y entender realmente que nuestro privilegio no es más que una oportunidad y, eso sí, responsabilidad de dar algo, proveer de regreso un poquito, algo de lo mucho que nos ha dado el mundo, nuestro planeta, nuestra comunidad. Tenemos que dar de regreso, es porque es nuestra responsabilidad, porque desde mi punto de vista, como lo platicamos en el episodio pasado, nuestros logros, lo que hacemos, en lo que elaboramos, no son más que credenciales y herramientas para poder servir a los demás. Y el servicio es lo que le da sentido a nuestra existencia en sociedad. El trabajo tiene un sentido social, no es para ganar dinero y ganarme la vida, no, es para entender nuestro rol dentro de un sistema, de un grupo estructurado, organizado, y aportar nuestras habilidades para el bien común, esta satisfacción de saber que lo que hago hace bien, que sirve, que es útil y valioso para otra persona. Eso me brinda a mí incluso una sensación de aprecio a mí mismo, me hace sentir valorado, me hace sentir que justo, que tengo un valor, que lo que hago tiene mérito. Bueno, esta es la reflexión que te quería compartir el día de hoy. Y bueno, como vimos, básicamente la lección es esta. No tratemos de ver más allá, busque este contexto, no invalides, no sabemos por lo que está pasando la otra persona. Y mientras más empáticos intentemos ser, no simpáticos necesariamente, sino empáticos, vamos a lograr tener una convivencia más armónica y darnos cuenta que no necesariamente la gente es mala porque es mala o es egocéntrica o lo que quieras, X característica, o incluso buena persona. Si una persona es amable, de algún lado lo tuvo que aprender y el contexto explica de dónde viene esa característica. Si te gustó este episodio, por favor suscríbete, es completamente gratis. Puedes encontrar este podcast en todas las plataformas, también estamos en YouTube para que puedas tener la versión en video. Por favor, ayúdame a crecer, comparte este podcast con tus amigos, con gente a la que sepas que le puede interesar. Este episodio fue presentado por mi nueva masterclass de oratoria que estoy impartiendo en Skillshare. Esta es la plataforma número 1 de creatividad en el mundo. Es una plataforma en la que puedes encontrar cientos de cursos de miles de creadores, como por ejemplo Marques Brownlee, diferentes animadores, profesionistas. Puedes encontrar cursos desde cómo dibujar en Procreate con tu iPad hasta cómo hacer un logo animado, cómo crear una historieta, cómo iniciar un negocio, cómo mejorar tus flujos de productividad, cómo usar cierta programa, aplicación, no sé, Premiere Pro, Notion, Final Cut. En verdad puedes encontrar cursos de todo, y el que yo estoy impartiendo es sobre oratoria. Y es uno de los primeros cursos en español en la plataforma y me encantaría que puedas formar parte. Así que si tú estás escuchando esto, aquí en las notas del episodio o en la descripción del video vas a poder encontrar un enlace para poder acceder de forma completamente gratuita por un mes a todo el catálogo de Skillshare, incluyendo mi curso. Realmente me apoyarías mucho al iniciar sesión, al inscribirte con este enlace. Me ayudas a seguir pudiéndote traer este contenido.
y por supuesto también espero que los disfrutes. Es un curso bastante completo y que estoy seguro que te puede ayudar. Es para todos los niveles, para mejorar y hablar en público con eficacia. Cada semana estaremos charlando sobre un nuevo tema, una nueva reflexión y bueno, me encantaría poderte escuchar en la siguiente. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy y nos escuchamos el próximo sábado.